Vamos a arrancar con este ejercicio que es un ejercicio de la guía, ¿sí? Es un ejercicio de la guía de UBA 21, perdón, de la guía de presencial, y esto también me hizo acordar que Micaela me había preguntado por el grupo del curso si estaba bien practicar solamente con el material de UBA 21 o si era necesario practicar con el de presencial. Yo la verdad que recomiendo la guía de presencial porque tiene muchísimos ejercicios, eh, es muy completa y al mismo tiempo no se va por las ramas, ¿sí? Porque a veces pasa con la guía de UBA 21 que tiene algunos ejercicios que son demasiado complicados y no te ayudan tanto a eh, enfocarte, digamos, en lo que te van a tomar en el parcial. La guía de presencial es mejor en ese sentido, porque son ejercicios más bajados a tierra, más que te sirven realmente para prepararte para lo que es el parcial, ¿sí? Tanto de presencial como de UBA 21, porque recuerden que los temas son exactamente los mismos. La diferencia es que presencial, los parciales son distintos, es decir, los ejercicios lo toman de otra forma. Yo creo que esto ya lo había prometido el jueves y no lo hice, pero hoy prometo que lo voy a hacer en serio. La voy a mandar la guía de presencial a los grupos del instituto y voy a mandar también una guía de resultados que preparé, o sea, resolví toda la guía de presencial y puse todos los resultados en un archivo para que ustedes puedan comparar, ¿sí? Y darse cuenta si están haciendo las cosas bien o no. Así que voy a mandar ambas cosas al grupo del instituto para que lo puedan tener. Ya las envié, entonces cumplí con lo que había prometido. Pero bueno, igual hay mucha gente que se unió nueva hoy, así que nada, la voy a volver a mandar por las dudas. Me parece que yo lo mandé al grupo de matemática del curso, pero yo estoy diciendo que las voy a mandar, sí, Nerina es esa. Yo las voy a mandar al grupo del instituto, al grupo general, para la gente que no está anotada en el curso también pueda acceder. Bueno, al final me puse a grabar y no empecé a hacer el ejercicio. Che. Vamos a arrancar, ¿sí? Eso era lo que les quería decir, que este ejercicio es de la guía de presencial y que están muy buenos, así que los recomiendo. Obviamente la guía de UBA 21 sirve también, pero a mí me gusta más la de presencial, personalmente. Bueno, díganme, ¿qué tipo de inecuación es esta? Es cuadrática. ¿Cómo me doy cuenta que es cuadrática? Espérenme. Mm, ahí está. Bueno, a ver qué me respondieron. Por la potencia, por el x a la 2, porque la x está elevado al cuadrado. Perfecto. Grado 2, bien. Sí, además va a tener los factores a, b y c, lo que es lo mismo que decir tiene una x al cuadrado. Entonces, eso hace que que, que haya, mejor dicho, un factor a, un factor b y un factor c. ¿Sí? Ahora, así la inecuación como está, ¿puedo identificar cuáles son los factores a, b y c? No, no puedo. Además de que la tengo que igualar a cero para factorizarla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pasar todo para un mismo lado de la inecuación, ¿sí? Tengo que pasar todo para un mismo lado de la inecuación primero. Entonces, lo que voy a hacer es x al cuadrado menos x mayor o igual a cero, ¿sí? Ahora ya tiene un poco más de pinta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para resolver esta inecuación? Factorizarla. Y ahora sí, ¿cómo se factoriza? Igualando la inecuación a cero, ¿sí? Esto es una ecuación del tipo cuadrática. Ahora, díganme, ¿cuántas formas tengo de resolver esta ecuación? ¿Solamente la puedo resolver con la resolvente? Factor común, perfecto. ¿Puedo sacar factor común? ¿Factor común qué? X, ¿sí? Porque recuerden que x al cuadrado es x por x, menos x lo dejo expresado así, igual a cero. Saco factor común x.
¿Por cuánto tengo que multiplicar a x para que me dé x por x? Por x. Y para que me dé menos x, por menos 1. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que dice ahí? Si no se les ocurría, si no les sale lo que sea, hacen resolvente. Si yo hubiese querido hacer resolvente, ¿quiénes son A, B y C? A es 1, ¿no? B, B no es 1, B es menos 1. Recuerden que el signo hay que tenerlo en cuenta. C, ¿quién es? 0. Y listo, con estos datos hago la resolvente y voy a obtener exactamente los mismos resultados. Pasa que esta forma que apliqué acá es más rápida, ¿sí? Y es más sencilla en cuanto a números, porque si bien sacar factor común no me devolvió todavía ningún resultado, es decir, yo todavía no sé quién es x1 y x2, estoy muy cerca de averiguarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo dos factores multiplicándose, x multiplicado por x menos 1. Y yo sé que esa multiplicación me tiene me tiene que dar como resultado 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que una multiplicación sea 0? Y esto es fácil de pensar. Tenemos que pensar simplemente qué cuenta me da 0. Bueno, por ejemplo, 2 por 0 es 0. 0 por 2 también es 0. 0 por 0 también es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Las posibilidades son que x sea igual a 0, que x menos 1 sea igual a 0, o que ambas sean igual a 0 al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, si alguna de esas tres cosas se cumple, si alguna de esas tres cosas se cumple, vamos a tener una multiplicación que me da como resultado 0. ¿Sí? Este menos 1 que hice acá, Agustina, este menos 1 que puse acá, eh, viene de este menos 1 por x. Es decir, yo lo resolví haciendo factor común, pero dijimos, bueno, también se puede resolver haciendo la resolvente. Y para hacer la resolvente tengo que identificar a A, a B y a C. A es el número que multiplica la x al cuadrado. B es el número que multiplica la x, que en este caso es menos 1. Y C es el número suelto, que no multiplica ninguna x y eh, es 0. ¿Sí? ¿Se entiende? La parte de B igual a menos 1. Claro, el menos 1 viene del menos x. Es el número que está multiplicando a la x, un menos 1. X, ¿por qué? Me preguntan también. Bueno, fíjate, hay una propiedad, que es una propiedad de la potenciación, que dice que si yo tengo dos potencias de igual base multiplicándose, por ejemplo, x al cubo y x al cuadrado, el resultado me va a dar la suma de las dos potencias, es decir, x a la quinta. En base a esta propiedad que te acabo de mostrar, es que digo que si yo tengo x por x, ¿cuáles son los exponentes de estas dos x? 1 y 1. Entonces el resultado va a ser 1 más 1, o sea, x al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que x al cuadrado lo puedo expresar como x por x. De la misma manera, x por x por x es x al cubo, porque es 1 más 1 más 1. De la misma manera, lo que sea, ¿sí? X a lo que sea multiplicado por x a lo que sea me va a dar x elevado a la suma. Siempre y cuando la base sea la misma. Es decir, si yo tengo x menos 1 por x, ponía el mismo ejemplo que había acá, yo esto no puedo mezclarlo y poner algún exponente y sumar este exponente con este, ¿sí? Eso ya sería cualquiera. Esto, si la base es la misma, lo puedo hacer tranquilamente. ¿Está bien? Por eso. Y además yo lo expresé de esta manera principalmente para que se entienda por qué estamos sacando factor común, o cómo sacar ese factor común, mejor dicho.
¿sí? No entiendo X que quedó eso de factor común. Bueno, fíjate, espérame que borro esto. Cuando yo saco factor común, lo que hago es fijarme en ambos términos si tengo un factor que se repita, es decir, algo que se esté repitiendo en ambos términos. En este caso, lo que se repite en ambos términos es la x. Fíjate que en este término tengo x y en este término también tengo x. ¿Está bien? Como la x se repite en ambos términos, yo lo que hago es sacar factor común x, ¿sí? Porque se repite en ambos términos. Entonces, lo que me tengo que preguntar es lo siguiente. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a este factor x para que me dé x por x? Que es lo que yo tenía originalmente, antes de sacar el factor común. Bueno, a x lo voy a tener que multiplicar por x para que el resultado me dé x por x, ¿sí? Simplemente porque x por x es x por x. Por otro lado, ¿por cuánto tengo que multiplicar a x para que me dé como resultado menos x? Bueno, lo voy a tener que multiplicar por menos 1. ¿Por qué? Porque x por menos 1 es menos x. Bárbaro, me alegra que hayas entendido. Algunas cosas medio que voy un poco rápido porque como ya tuvimos la clase del jueves, esas cosas como que me las habían preguntado ya la clase pasada, pero me olvido que hay gente que es la primera vez que está en la clase y capaz no llegó a ver el video o lo que sea, así que nada, no tengo problema en volver a explicar esas cosas, pregunten todo lo que quieran. Bueno, entonces, ¿podríamos haber hecho resolvente? Sí, pero es más rápido hacer esto y además ya sabemos hacer resolvente, así que quise meter un poco de factor común, que lo vamos a ver mucho en lo que es polinomios, ¿sí? Lo vamos a ver un montón. Así que, y función polinómica en realidad. Así que para que se vayan acostumbrando. Y en límites lo vamos a ver y nada, en un montón de situaciones. Quiero factorizar esto. Es decir, quiero averiguar ahora los valores de x que hacen que esta multiplicación me dé igual a 0. Y habíamos quedado en que lo que yo tenía que plantear para que esto ocurra, lo que yo tenía que plantear para que la multiplicación me dé 0, era que el primer factor sea 0 o que el segundo factor sea 0, porque si uno de los dos es 0 o si ambos son 0, el resultado de la multiplicación me va a dar 0. ¿Está bien eso? Fíjense que, como les dije en la clase pasada, esto lo que me permite es separar la ecuación a la mitad. Una ecuación que parece re complicada de resolver como esta, ahora se separa en dos ecuaciones que no te digo que son facilísimas, pero son mucho más fáciles como esas dos. ¿Sí? Entonces, eso es lo bueno del producto, eso es lo bueno de la multiplicación igualada a cero. Facilita mucho las cosas. Fíjense qué tanto la facilita que esto ya lo tengo resuelto. Cuando x vale 0, toda la multiplicación vale 0, cosa que tiene mucho sentido, ¿sí? Porque si esto vale 0, 0 por x menos 1 es 0 el resultado. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la otra ecuación? Bueno, en la otra ecuación no la tengo tan fácil como lo que hicimos recién, pero lo único que tengo que hacer es despejar el menos 1, lo paso como 1 positivo y ya, ¿sí? ¿Y qué es lo que acabo de averiguar? Que para x igual a 1, la multiplicación me va a dar 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo un 1 acá, 1 menos 1 me da 0, 0 por x me da 0 como resultado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de averiguar acá? Acabamos de averiguar los dos valores de x, que vamos a llamar x1 y x2, que hacen que esta ecuación se cumpla. O lo que es lo mismo, que hace que esta ecuación se cumpla o que esta ecuación se cumpla. No importa, son todas equivalentes. ¿Sí? Entonces, tenemos x1, tenemos x2. Lo que hay que hacer ahora es utilizar la fórmula para la factorización,
Esa fórmula es A por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién era A? Lo averiguamos recién cuando dijimos, podríamos haber hecho la resolvente, pero no la hicimos. A es 1. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a usar mi lápiz de galaxia, es reemplazar A por 1. X es X, no lo reemplazo por nada. El menos es un menos, no lo reemplazo por nada. X1 lo voy a reemplazar por uno de los dos resultados. Esta fórmula es para factorizar. Es decir, es para transformar esta expresión en una expresión más sencilla a la hora de resolver la inecuación cuadrática. Sí, esta fórmula la usamos siempre que tengamos que resolver una inecuación cuadrática. Siempre. Siempre lo primero que hacemos es factorizar. ¿Sí? Bien, x1 lo reemplazo por cualquiera de los dos resultados, por 0 o por 1, me da lo mismo. Yo llamé x1 a x igual a 0, así que lo reemplazo por 0. Por x menos. ¿Quién es x2? Yo llamé x2 a el otro resultado que es 1. Entonces reemplazo x2 por 1. ¿Y qué es lo que tengo? La fórmula factorizada. ¿La puedo mejorar un poco? Sí. 1 por cualquier cosa me da esa cualquier cosa, así que el 1 me lo saco de encima. X menos 0 es X, así que directamente pongo X. Por, ay, qué tonta que soy. X menos 1 y estamos obteniendo exactamente esta misma expresión. ¿Por qué? Porque ya la habíamos logrado factorizar cuando sacamos factor común. Y yo estoy acá como una tonta reemplazando en la fórmula. ¿Se entiende lo que pasó? Volví exactamente a la misma fórmula porque esta ya es la fórmula factorizada. ¿Está bien? Bueno, era toda una prueba en realidad, no fue accidental esto. Era a ver si se daban cuenta. Bueno, entonces, tenemos la fórmula factorizada, que es esto y es esto, ¿sí? Es decir, sí, y yo ni te cuento lo que tardé en darme cuenta. Es decir, nosotros ya habíamos logrado la factorización sacando factor común, pero en el caso de haber hecho la resolvente, tendríamos que haber hecho todo esto. Tendríamos que haber hecho la resolvente y deberíamos haber reemplazado en x1 y en x2 los resultados de esa resolvente. ¿Está bien? ¿Los confundí demasiado haciendo esto o se entiende qué es lo que pasó? Bien. Entonces, como ya tenemos la fórmula factorizada, claro, nos quedamos directamente con el factor común, ¿por qué? Porque cuando queremos hacer la factorizada llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Por qué? Porque no se puede factorizar más que esto. Ya está en su máximo grado de factorización, digamos. No lo puedo expresar de una forma más simple todavía. ¿Está bien? En este caso en particular, como factoricé haciendo factor común, no tengo que meter los resultados acá. ¿Por qué me gritas, Facundo? Siempre que hago factor común de una cuadrática, ya está factorizado. Siempre que hago factor común de una cuadrática, ya está factorizado. Ojo con las cúbicas, ojo con las de grado 4, ¿sí? No es lo mismo siempre. Pero en una cuadrática, sí, si saco factor común x, ya va a estar factorizado. ¿Está bien? Entonces, hagamos borrón y cuenta nueva. X al cuadrado menos x lo podemos expresar tranquilamente como x por x menos 1, mayor o igual a 0. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Olvídense de esta parte. En este caso, si hubiésemos hecho la resolvente, sí tendríamos que haber utilizado la fórmula para factorizar. Pero en este caso, pudimos no utilizarla porque ya factorizamos haciendo factor común. ¿Sí?
continuemos. Factoricé, ¿sí? Factoricé. X1 y X2 no nos sirven de nada, porque ya factorizamos sacando factor común X. Si hubiésemos hecho la resolvente, nos hubiese dado dos resultados, nos hubiese dado 0 y 1, y esos resultados los hubiésemos reemplazado en la fórmula factorizada. Pero como no hicimos la resolvente, hicimos directamente factor común, no es necesario calcular esto. ¿Está bien? Bien, factorizamos sacando factor común. Fíjense que si no hubiese sido por eso extra que hice, es una forma mucho más corta de factorizar, mucho más sencilla, ¿sí? Tengo la expresión factorizada. Dos factores multiplicándose me dan mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos que plantear ahora? Tenemos que plantear los casos. ¿Cuál es el resultado que me tiene que dar la inecuación? Mayor o igual a 0, es decir, positivo o 0. ¿Sí? Eso es lo que nos tiene que dar el signo del resultado. Mayor o igual a 0. Cuando hagan otros ejercicios sí van a tener que hacer la fórmula. Ay, me estoy repitiendo tanto de haber cometido ese error, ahora están todos confundidos. Hagamos esto, ya sé, para que les quede más claro. Olvídense de esta parte. X cuadrado menos X igual a 0. Resolvamos esto con una resolvente. Habíamos dicho A era 1, B es menos 1, C es 0. ¿Sí? ¿Cuál es la resolvente? Menos B más menos B al cuadrado menos 4 por A por C, raíz cuadrada, dividido 2 por A. Esto me va a dar dos resultados, x1 y x2. Hasta ahí estamos, ¿no? Esto, ecuaciones cuadráticas, lo tienen, me imagino. Bien, vamos a reemplazar con los valores de esta cuadrática. Menos b, menos b, menos menos 1. Más menos, raíz cuadrada. B al cuadrado es menos 1 al cuadrado. Menos 4 por A, que es 1, por C, que es 0. Dividido 2 por A, que es 1. Resuelvo un poco más. Menos por menos, más 1. Más menos, raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado es 1, porque menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Menos 4 por 1 es 4, por 0 es 0, así que eso ya está, me lo saqué de encima. 2 por 1, 2. 1 más menos raíz cuadrada de 1 es 1, dividido 2. Y acá tengo dos posibles, sí, es lo mismo, nos va a dar exactamente lo mismo. Lo estoy mostrando solamente para explicarles lo que había hecho antes de más, que después borré y toda esa vuelta. Separo positivo, negativo. 1 más 1 sobre 2. 1 más 1, 2. Dividido 2, 1. Negativo. 1 menos 1 sobre 2. 1 menos 1 es 0. 0 sobre 2, 0. ¿Qué es lo que acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar las dos soluciones de nuestra ecuación que vamos a llamar x1 y x2. Con estos dos resultados de nuestra cuadrática, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula factorizada, que es a por x menos x1 por x menos x2. Reemplazo. A es 1. X, x1 es 0. X, x2 es 1. ¿Cuánto me da esto? X ese más de ahí, me re desconcertó. X menos 0, X por X menos 1. ¿Qué es sorprendentemente lo que acabamos de encontrar?
Exactamente lo mismo que hubiésemos encontrado si directamente acá sacábamos factor común X. ¿Se dan cuenta? Para factorizar una cuadrática, sí, salvo que se pueda sacar factor común. ¿Se dan cuenta ahora el problemilla que tuve antes? Que mezclé, no sé por qué razón, porque estábamos hablando de los dos métodos en paralelo y mezclé ambos métodos. Pero esas son las dos formas posibles en este caso. O sacaba factor común, ¿sí? O sacaba factor común y en un solo paso pasaba de acá a acá, o hacía todo esto y llegaba exactamente a lo mismo. En ese caso sería si es igual a cero, pero el ejercicio es mayor o igual. Hay que hacer los dos casos. Sí, para resolver el ejercicio sí. Acá lo que estamos haciendo es factorizar. Y para factorizar siempre igualamos a cero. No me interesa qué diga la inecuación. Es decir, por un momento me olvido de que estoy resolviendo una inecuación y factorizo. Una vez que factorizo me vuelvo a concentrar en la inecuación. ¿Está bien? Vicky me dice, ¿puedo hacer este método o el otro, no? Sí, exactamente, puedes hacer el que más te guste. Eh, Factor común, tal vez hay que pensar un poco más, pero tenés que hacer menos cuentas que con la resolvente, ¿sí? Y además, lo más importante, te tenés que dar cuenta que sí podés hacer factor común, porque no siempre podés hacer factor común. Por ejemplo, si en vez de x al cuadrado menos x hubieses tenido x al cuadrado menos 3, ahí no podés sacar factor común. ¿Está bien? Entonces, esa es la complejidad que tiene el factor común. Factorizada va para toda la inecuación. Sí, ahora voy a reemplazar x cuadrado menos x por su forma factorizada, ¿sí? Que es exactamente equivalente. En un examen es preferible sacar factor común, ¿no? Sí, completamente. Si te das cuenta, si lo haces bien, sí. El problema con factor común es lo que les mencioné antes. Hay que darse cuenta, ¿sí? Está bueno para ahorrar tiempo, sí, tal cual. Sí, es eso. El factor común es un poquito más confuso, ¿sí? Bueno, avancemos porque nos estamos colgando un poco. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a borrar esto y vamos a resolver la bendita inecuación de una vez, por favor. Vamos a plantear los casos, ¿sí? Vamos a plantear el caso 1 y vamos a plantear el caso 2. Y lo que les estaba diciendo es, bueno, reemplazo esto, en vez de x al cuadrado menos x, encontré una expresión que me facilita las cosas a la hora de resolver una inecuación, que es la forma factorizada. El resultado me pide que sea mayor o igual a 0, es decir, positivo o 0. Para que una multiplicación sea positiva o 0, para que el resultado de una multiplicación sea positivo o 0, ¿cuál tiene que ser el signo de los dos factores que se multiplican? Eso es lo que se tienen que preguntar. Y la respuesta a eso es la regla de los signos. Más por más es más. Más por menos es menos. Menos por más es menos. Y menos por menos es más. ¿En qué situación estamos nosotros? Bueno, queremos que el resultado sea positivo, entonces estamos en esta situación y en esta situación. ¿Está bien? Y esos son los dos casos que vamos a tener que plantear. Vamos a tener que plantear que queremos que el primer factor sea positivo o 0 y queremos que el segundo factor sea positivo o 0. ¿Para qué? Para que el resultado sea positivo o 0. Y ese es nuestro caso 1. Ahora, ¿qué pasa con el caso 2? El caso 2 es este, porque también puede ocurrir que el primer factor sea negativo o 0 y que el segundo factor sea negativo o 0. Y eso también me va a dar un resultado que va a ser positivo o 0. ¿Se entiende el planteo de los casos? Es fundamental, no solo para la cuadrática, sino también para la racional. Así que es muy importante que se entienda esto. Simplemente es aplicar la regla de los signos. Más por más, menos por menos, más. ¿Está bien?
¿Alguna duda con esto? Bárbaro. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a resolver los casos. Recuerden, cuando esta reunión se acaba, se vuelven a unir al mismo link, ¿sí? Voy a resolver los casos. Caso 1. ¿Qué es lo que me plantea el caso 1? El caso 1 me plantea que el primer factor tiene que ser positivo o cero. ¿Cómo expreso eso, pero en idioma matemático? Positivo significa, o lo puedo expresar mejor dicho, como mayor a cero. Igual a cero lo puedo expresar con una barrita ahí abajo, ¿sí? Tengo entonces x mayor o igual a cero. Al mismo tiempo, se tiene que cumplir que el otro factor sea también positivo cero, es decir, que el otro factor sea mayor o igual a cero. ¿Está bien? Esto es muy importante. Y se tienen que cumplir ambas cosas a la vez. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver las inecuaciones. Una ya está resuelta. Todas las x mayores o iguales a cero. Bien, les estaba diciendo. La primera inecuación ya está resuelta, ¿sí? Todas las x mayores o iguales a cero. La segunda inecuación no está completamente resuelta todavía. S menos 1 pasa sumando, ¿sí? Ahora sí, resolví la otra inecuación, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora con estos dos resultados? Bueno, tengo que prestarle mucha atención a esto, y lo que tengo que plantear es que va a haber valores, ¿sí? O los valores para los cuales el caso 1 se va a cumplir, van a ser aquellos valores para los cuales se cumpla esta condición y se cumpla también esta condición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar que el conjunto verde, o tenemos que buscar los valores para los cuales el conjunto verde se intersecta con el conjunto rosa. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque yo necesito, para que se cumpla el caso 1, que se cumplan ambas condiciones. Es decir, si yo quiero que la multiplicación sea positiva, necesito que esto sea positivo y necesito que esto sea positivo al mismo tiempo, no a destiempo. ¿Sí? Necesito que los dos sean positivos a la vez. Es por eso que necesito la intersección de ambas condiciones. ¿Se entiende? ¿Cómo hago yo para averiguar la intersección? Bueno, con la recta numérica, básicamente. ¿Sí? Básicamente voy a hacer la recta. Hoy me olvidé de poner bien la regla, así que lo voy a hacer así a mano feo, pero bueno, sepan disculpar. Tengo más infinito para este lado, menos infinito para este lado, el 0 lo vamos a poner por ahí, y el 1 lo vamos a poner por ahí. Obviamente lo correcto es poner todos los valores, esto lo estoy haciendo así para no tardar demasiado, ¿sí? Pero lo mejor es poner todos los valores, ponerlos en escala, etc. Yo lo hago así nomás, ¿por qué? Porque a mí lo que me interesa es saber cuál es la intersección, ¿sí? No quiero ver algo demasiado detallista. E inclusive los valores que tengo que acomodar son sencillos, el 0 y el 1, no tengo ninguna fracción, no tengo ninguna cosa rara. Entonces, voy a pintar ambos conjuntos. Todas las x mayores o iguales a 0. Mayor o igual, ¿qué implica que sea igual? ¿Qué tengo que hacer en el conjunto? ¿Cómo lo escribo? ¿Se acuerdan? Bien. Corchete, corchete, corchete. Perfecto. Corchete. Corchete, porque incluyo al 0, ¿sí? Y marco todos los mayores a 0. Y yo dije lo siguiente, yo dije que el más infinito está de este lado y el menos infinito está de este lado. Entonces los positivos van a estar a la derecha. Todos esos son los mayores a 0, ¿sí? Entonces tengo el conjunto de 0 a más infinito, incluyendo el 0. Lo que voy a hacer, porque a mí no me interesa el conjunto rosa por sí mismo, me interesa la intersección. Entonces lo que voy a hacer ahora es eh, graficar
el conjunto verde, ¿sí? El conjunto verde es todos los mayores o iguales a 1, ¿está bien? Entonces, en 1, de nuevo, voy a poner un corchete y voy a marcar todos los mayores a 1 que nuevamente están a la derecha de 1, ¿sí? Díganme, ¿hay intersección entre ambos conjuntos? Y si hay, díganme cuál es. De 1 a más infinito. Perfecto. Entre 1 e infinito, bárbaro. Al lado del infinito pongo corchete o paréntesis. Paréntesis, perfecto. Y corchete de este lado. Corchete porque al 1 lo estoy incluyendo en la intersección. ¿Cómo me doy cuenta que lo incluyo? Bueno, el 1 forma parte del conjunto verde, ¿sí? Porque dice mayor o igual, pero también forma parte del conjunto rosa. Entonces tiene que formar sí o sí parte de la intersección. Entonces, el 1 forma parte, ¿sí? Corchete. El más infinito va a ir siempre con paréntesis. No existe más infinito con corchete, ¿sí? Porque los números, al ser infinitos, no pueden ser incluidos. Entonces, ponemos paréntesis. No tiene sentido poner corchete. Bien, entonces, el caso 1 se cumple para las X contenidas acá. ¿Se entiende? Porque si X toma cualquier valor dentro de ese conjunto, ambos factores van a ser positivos o cero y por ende van a ser mayores o iguales a cero en la multiplicación. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Bien. Porque la clase pasada no le habíamos dado tanta bola a cuadrática. Va, lo habíamos resuelto, pero demasiado rápido. Ay, me quedé sin pantalla. Bueno, me voy para abajo. Bien. Nos falta resolver un caso, ¿sí? Nos falta resolver el caso 2. Ya tenemos una parte de la solución. Una parte de la solución es esa que escribí ahí, ¿sí? De 1 a más infinito. Pero ahora tenemos que resolver el caso 2. El caso 2 me plantea esto. Para que el resultado sea positivo o cero, ambos factores tienen que ser negativos o cero, ¿sí? Entonces voy a plantear esas condiciones, pero las voy a expresar matemáticamente. Es decir, voy a expresar que el primer factor, que es x, tiene que ser negativo o cero, es decir, tiene que ser menor o igual a cero, y ahora sí, que ya entendimos más o menos cómo se maneja, vamos a poner y con el piquito, que como me mencionó Nerina, es la forma correcta en realidad de expresarlo, se tiene que cumplir también que x menos 1 sea menor o igual a cero, ¿sí? Planteo entonces las condiciones del caso 2. Los valores de x para los cuales esas dos cosas se cumplan van a ser valores de x para los cuales se cumple el caso 2 y por lo tanto la inecuación, ¿sí? Vamos a resolverlo. Hay una parte que ya está resuelta, que es esta. Todas las x menores o iguales a 0. Y hay otra parte que se resuelve muy fácil. El menos 1 pasa para el otro lado, sumando. Tengo entonces, lo hago de dos colores de nuevo, todas las x menores o iguales a 1. Y lo que tengo que hacer ahora es nuevamente lo mismo. Voy a tener que representar en la recta numérica ambos conjuntos. Voy a poner el 0 por ahí, el 1 por ahí, y lo represento en rosa, todos los x menores o iguales a 0. Voy a poner corchete en 0, pero mirando para el otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo que marcar a los menores a 0. Entonces, marco todos los menores a 0, ¿sí? Voy para la izquierda, que es el lado para el cual está el menos infinito. Ahora,
conjunto verde, corchete nuevamente, orientado también hacia la izquierda porque tengo que marcar a los menores a 1. Marco todos los menores a 1. ¿Hay intersección? Y si la hay, ¿cuál es? Fíjense a la hora de dar la respuesta, estoy leyendo lo que me están diciendo, tengo que ir en orden, siempre desde los negativos o siempre desde lo más chico a lo más grande. Nunca puedo decir de 0 a menos infinito, por ejemplo. Siempre tengo que ir de menos infinito a 0. De la misma manera, si un intervalo es el intervalo 0, 1, yo digo 0, 1, no puedo decir 1, 0. ¿Se entiende? Siempre de lo menor a lo mayor tiene que ir. Entonces, de todas maneras, todos lo dijeron bien, ¿sí? La intersección es de menos infinito a, perdón, no lo, alguien me dijo, a ver, ¿qué me estaban diciendo? Porque no presté atención por un segundo. Sí, bueno, la mayoría me dijo de menos infinito a 0, está bien. Entonces, la intersección se da de menos infinito a 0, con corchete en el 0, ¿por qué? Porque el 0 pertenece a ese conjunto y pertenece también a este, ¿sí? Entonces, lo tengo que incluir. Bien, entonces, el caso 2 se cumple para todas las x contenidas en ese conjunto, ¿sí? Si yo agarro cualquier valor entre menos infinito y 0, se va a cumplir el caso 2, es decir, se va a cumplir que ambos factores sean negativos o iguales a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de este problema? Solución va a ser de menos infinito a 0, que son los valores de x para los cuales se cumple el caso 2, unión de 1 a más infinito, que son los valores de x para los cuales se cumple el caso 1. Y de esta manera incluyo a todos los valores que puede tomar x de manera que la inecuación se cumpla. ¿Se entendió? ¿Les quedó alguna duda? Ahí lo tienen todo. Ese es el resultado final, el que lo dice la nube de galaxia. Ah, bien, son ejercicios largos, ¿sí? Son ejercicios largos. Pero si practican bastante, no van a tener problemas, porque también son muy mecánicos. Alto lápiz, el lápiz de galaxia es lo más. No siempre hay dos soluciones. Por ejemplo, podría haber pasado que cuando veníamos a graficar esto, ¿sí? Las dos condiciones, nos daba que no había intersección. Si no hay intersección, no se cumple el caso 2 o no se cumple el caso 1, el que sea. En ese caso, solamente la solución sería el caso 1. Ahora, si no hay intersección en ninguno de los dos, es decir, si no hay intersección entre estos dos y tampoco hay intersección entre estos dos, no se cumple ni el caso 1 ni el caso 2. En ese caso, la solución sería vacío, como dice Facundo. ¿Está bien? Yo lo que necesito para afirmar que un caso se cumple es que haya intersección. Si no hay intersección, el caso no se cumple. ¿Qué R? X, lo de X existen reales, eso lo único que me indica es que X puede valer cualquier número.
Siempre tienen que probar los dos casos, sí, siempre tienen que probar los dos, necesariamente. Puede ser que uno de los casos no tenga solución, es decir, no haya intersección, o puede ser que ambos casos, que ninguno de los dos casos tenga intersección, entonces no va a haber solución tampoco, pero siempre hay que probar, sí. Bueno, ¿alguna otra duda sobre esto o borro? Piensen mientras yo busco el siguiente ejercicio. Los tenía marcados acá, los que quería resolver. Acá está. Ah, no, este también es cuadrático. Mm, Vamos a resolver este. En el caso de que no se pueda ninguno de los dos casos, la solución es vacío. Solución, vacío. No hay solución. No hay valores de x para los cuales se cumpla la inecuación. ¿Está bien? Bueno, miren, este ejercicio en realidad, y ya se los advierto antes de que alguien me diga, este ejercicio, principalmente esa inecuación, se puede resolver más fácilmente como una inecuación modular, ¿sí? Pero como nosotros no vimos todavía inecuación modular, vamos a hacer de cuenta que no existe esa posibilidad y la vamos a resolver como una cuadrática, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente porque tengo ganas de resolver uno de estos que nos piden intersección entre los conjuntos y además porque les quiero mostrar una cosa que van a tener que utilizar algunas veces, que es cómo sacarse de encima de ese paréntesis, ¿sí? Así que, más allá de que eso se pueda resolver como una inecuación modular, por ahora lo vamos a ver, o eh, sí, vamos a ver cómo resolverlo, pero como una cuadrática, ¿sí? Y la próxima, la semana que viene, vamos a poder ver con las personas que están anotadas al curso cómo se resuelve de forma modular. ¿Está bien? Este ejercicio me dice, dados los conjuntos A, ¿quién es el conjunto A? Todas las X que existen en reales, es decir, que pueden tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito, que hacen que esta inecuación se cumpla. Es decir, A es el conjunto solución de esa inecuación. Por otro lado, B son todos los valores de X que hacen que esta inecuación se cumpla. Es decir, B es el conjunto solución de esa inecuación. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver la inecuación A y vamos a resolver la inecuación B. ¿Está bien? Y con los resultados, con los conjuntos solución A y B, vamos a buscar lo que me está pidiendo realmente el ejercicio, que es esto, la intersección entre esos dos conjuntos. ¿Está bien? Vamos entonces primero a averiguar quién es el conjunto A. Para averiguar quién es el conjunto A, vamos a hacer. Primero voy a reescribir esto. X más 2 al cuadrado menos 6 menor o igual a 10. ¿Sí? De nuevo, sí, se puede resolver como modular, pero vamos a resolverlo como cuadrática. Y para resolverlo como cuadrática, lo que quiero que recordemos, o en el caso de que nunca lo hayan visto, lo que quiero que conozcan, es eh, una fórmula que se llama binomio cuadrado, que lo que me permite es sacarme de encima de ese paréntesis. Porque ustedes saben, me imagino, que si yo tengo dos cosas sumándose elevadas, perdón, al cuadrado, yo esto no puedo distribuir el cuadrado. No puedo distribuir el cuadrado de esa forma. Eso está mal, ¿sí?
¿Cómo hago entonces para sacarme de encima ese cuadrado? Bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. La primera al cuadrado más 2 por la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Esa es la fórmula que tengo que usar, ¿sí? Para poder sacarme de encima el paréntesis. ¿Se entiende esta fórmula? ¿La conocían o les estoy diciendo algo muy nuevo? Bien. Puede ser que la hayan visto en el colegio, tal vez no se acuerden, tal vez sí. Por eso, por las dudas, les quería... Sí, pero no la supe aplicar, me dice Alberto. Suele pasar, Alberto. Suele pasar. Vamos a aplicarla ahora, entonces. Vas a ver que vas a poder. ¿Dónde la vamos a aplicar? Acá. Tengo un x más 2 al cuadrado, me tengo que sacar de encima ese paréntesis. ¿Por qué? Para poder resolver las cuentas, ¿sí? Si no, tengo la x encerrada y no la puedo despejar de ninguna forma. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es sacarme de encima ese cuadrado aplicando esta fórmula, ¿sí? Lo voy a aplicar acá al costadito para evitar confusión. Lo voy a poner como un ejemplo y después directamente lo reemplazamos en la inecuación. La primera, es decir, x al cuadrado, más 2 por, sí, binomio al cuadrado. Dije, la primera al cuadrado, más 2 por la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. ¿Está bien? X al cuadrado más 2 por x es 2x. Por 2, 4x. 2 al cuadrado, 4. ¿Y qué nos queda? Una cuadrática. ¿Sí? Nos queda una cuadrática. ¿Qué hacemos? Venimos a x más 2 al cuadrado, lo expreso como x al cuadrado más 4x más 4 menos 6. Y con ese 10, ¿qué hago? Lo paso. Perfecto. Lo paso restando. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en una situación de, claramente, una inecuación cuadrática. Entonces ya me pongo en piloto automático de tengo que pasar todo para un mismo lado y tengo que factorizar. Vamos a resolver un poco acá. X al cuadrado más 4x. 4 menos 6 es menos 2. Menos 2 menos 10 es menos 12. Menor o igual a 0. Y tengo lo que sospechábamos, que es claramente una inecuación cuadrática. ¿Se entendió cómo hacer esto? Bien. Vamos entonces a, o voy en realidad, a borrar esto. ¿Qué no se entendió, Gabriela? Sí, ahora tenemos que usar la resolvente. Es una fórmula, ¿sí? Tenés que identificar quién es A y quién es B. En el caso este, en este ejemplo, ¿sí? Tenemos A es X, B es 2. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Si la fórmula me dice A al cuadrado, yo agarro A, que en este caso es X, y lo elevo al cuadrado. ¿Cómo sigue la fórmula? 2, pongo un 2, por A, que dijimos que era X, por B, que dijimos que es este 2, más B al cuadrado. ¿Quién es B? Este 2. Entonces pongo 2 al cuadrado. Y resuelvo. Te pongo otro ejemplo, mira. X más 3 al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula? A al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. X es A en la fórmula y 3 es B. Entonces voy a hacer A, ay, qué tonto. Voy a hacer X al cuadrado, es decir, A al cuadrado, más
2 por A por B más B al cuadrado. Esto sería x al cuadrado más 2 por 3 es 6, por x es 6x, más 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y listo. ¿Se entiende? Ahora un poco mejor. Bien. Bueno, Gabriela no me contesta, ¿se entendió? Espero que sí. Vamos a pasar ahora a la resolvente, ¿sí? Vamos a hacer la resolvente. ¿Por qué? Porque tengo una cuadrática. Para resolver la inecuación cuadrática, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Siempre. Factorizo. Factorizo. ¿Está bien? Bien. Factorizo. Para factorizar, lo que tengo que hacer es x al cuadrado más 4x menos 12 igual a 0. ¿Puedo factorizar haciendo factor común acá? ¿O usando alguna fórmula que no sea la resolvente? No. No tengo ninguna otra forma de hacerlo. ¿Qué voy a tener que hacer entonces? Resolvente. Y para hacer la resolvente tengo que averiguar. ¿Quién es A? ¿Por qué qué? ¿Por qué no tengo ninguna otra forma? ¿Por qué no puedo hacer factor común? Sí, sí, la resolvente sí. Lo que dije fue, ¿hay alguna otra forma que no sea la resolvente para resolver esto? Y la respuesta es no, no hay ninguna otra forma, porque si quisiese hacer factor común, no tengo factor común, porque acá tengo X, pero acá no tengo X. ¿Está bien? Entonces no podría hacer factor común, no podría hacer tampoco diferencia de cuadrados, ni ninguno de esos casos que vimos. Lo que podemos hacer es utilizar la resolvente, ¿sí? Que eso va a funcionar seguro. Para eso tenemos que identificar quién es A, quién es B y quién es C. A es el número que está multiplicando a la X, es 1. B es el número que multiplica, perdón, A es el número que multiplica a la X al cuadrado, o sea 1. B es el número que multiplica a la X, o sea 4. Y C es el número suelto, o sea menos 12. Y lo que voy a hacer ahora es reemplazar en la fórmula resolvente. ¿Qué es lo que me dice la fórmula resolvente? No entiendo la pregunta. Factorizada para hacerlo más fácil, ¿qué cosa? Para resolver la inecuación siempre tengo que factorizar primero. Y en cuanto a factorizar, depende de la expresión, pero la cuadrática, por lo general, o vas a sacar factor común, o vas a hacer diferencia de cuadrados, o vas a utilizar la resolvente. En este caso, no nos queda otra que utilizar la resolvente. Bien, aplico resolvente, ¿sí? Menos b, más menos. B al cuadrado menos 4 por A por C. Sobre 2 por A. Es que la resolvente es una forma de factorizar, ¿sí? La resolvente es una forma de factorizar. Bien, resolvemos un poquito más esto. Menos 4 más menos. Tenemos 4 por 4 es 16, ¿sí? 4 al cuadrado. Ay, qué tonta. 4 al cuadrado, 16, menos. Tengo 4 por 1, 4. 4 por 12, 48.
Y lo que tengo que ver ahora es qué es lo que pasa con el signo. Menos por más, menos. Por menos, más. ¿Sí? Me queda entonces 16 más 48. Dividido 2 por 1, 2. Y sigo. Menos 4 más menos. 16 más 48 es 64. Dividido 2. Sigo. Menos 4 más menos. Esperen, lo voy a escribir abajo así me entra todo. Menos 4 más menos. Raíz cuadrada de 64, 8. ¿Sí? Dividido 2. Y lo que voy a hacer ahora es separar entre positivo y negativo. Menos 4 más 8 dividido 2. Menos 4 más 8 es 4. 4 dividido 2 es 2. Y acá tengo mi x1. Por otro lado tengo menos 4 menos 8 dividido 2. Menos 4 menos 8 es menos 12. Menos 12 dividido 2 es menos 6. Y ahí tengo mi x2. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar la fórmula factorizada. ¿Sí? Para aplicar la fórmula factorizada, se las recuerdo, es la que usamos hace un ratito, a por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? ¿Quién era a? 1. X menos, ¿quién es x1? Y bueno, a 2 lo llamé x1, así que va a ser x menos 2. Por x menos x2 es x, ojo con esto, menos menos 6. ¿Se dan cuenta? X menos menos 6, porque la fórmula me indica x menos x2, y x2 es un número negativo, entonces ojo con eso, ¿sí? El 1 multiplicado no me cambia nada, entonces lo dejo directamente como x menos 2 por x menos menos 6 es x más 6, por regla de los signos. Y ahí tengo la expresión factorizada. ¿Se entiende lo que hice? Diferencia de cuadrados, justo hicimos un ejercicio en la clase pasada, así que después mirate el videíto, que ahí lo vas a ver perfecto. ¿Sí se entendió? Bárbaro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Resolver, ¿sí? Vamos a resolver, porque fíjense todo lo que hicimos y todavía no empezamos con la inecuación, solamente factorizamos, ¿está bien? Por eso es que son ejercicios larguitos. Hay que practicar mucho, mucho para que salga rápido, porque si no van a tardar una barbaridad. Bien, ¿por qué hice todo esto? Lo hice para acá abajo reemplazar por x menos 2 por x más 6, menor o igual a 0, ¿sí? Bien, voy a borrar esto. Recuerden, cuando se corte, vuelvan a unirse porque tenemos 40 minutos más, además de lo que nos queda. Bien, voy a plantear. El caso 1 lo voy a plantear en rojo. Pensemos, antes de plantear el caso 1, ¿qué es lo que nos está pidiendo esta inecuación? Nos está pidiendo que la multiplicación sea menor o igual a 0, es decir, tiene que ser negativa o 0, según la regla de los signos. Se las vuelvo a escribir acá. Más por más, menos por menos, más, menos por más por menos, menos. Esa es la regla de los signos. ¿En qué caso estamos? Estamos en este caso y este caso. Es decir, lo que necesitamos es que lo que necesitamos es que el resultado sea negativo, ¿sí? Entonces, según la regla de los signos, ¿qué tiene que pasar para que el resultado sea negativo? Bueno, lo que tiene que pasar es que el primer paréntesis sea negativo o 0, y al mismo tiempo tiene que pasar que el segundo sea positivo o 0. Porque menos por más es menos, y 0 por 0 es 0. Eso es el caso 1. El caso 2 me pide exactamente lo mismo, el resultado, ¿sí? Tiene que ser negativo o 0,
Pero ¿cuáles son las condiciones? Acá me faltó marcar. Las condiciones para el caso 2 son las opuestas, es decir, que este sea positivo o cero y que este otro sea negativo o cero. Es decir, necesito que se cumpla esto o que se cumpla esto. Menos por más por menos, menos. ¿Se entiende el planteo de los casos? Sí, ¿no? Es de lo más importante que tienen que tener en cuenta. ¿En qué se basan? En esto, en la regla de los signos, nada más. ¿Qué vamos a hacer una vez que definimos cuáles son los casos? Y es importante definir primero los casos, para no enroscarse demasiado después. Porque ahora que ya definimos los casos, ¿qué tenemos que hacer? Los resolvemos, listo. Nos olvidamos del razonamiento de positivo por positivo y todas esas cosas. Ya sabemos qué es lo que se tiene que cumplir. Ahora simplemente hay que averiguar cuáles son las X para los cuales se cumple cada una de estas cosas. Entonces, lo que voy a hacer es, con su color, voy a plantear el caso 1 acá. ¿Qué es lo que me pide el caso 1? Primer factor, es decir, x menos 2, negativo o 0. ¿Cómo expreso esto matemáticamente? Menor o igual a 0. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que el segundo factor, x más 6, sea mayor o igual a 0. Resuelvo, pero muy fácil esto, ¿sí? Es una inecuación lineal facilísima. El menos 2 pasa sumando. Y de este lado, el 6 pasa restando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuáles son las dos condiciones entonces? Bueno, las dos condiciones van a ser, por un lado, todos los x menores o iguales a 2 y por otro lado, todos los x mayores o iguales a menos 6. ¿Qué tengo que hacer ahora? Fíjense que es muy ordenada la cosa con estas inecuaciones. Siempre hago lo mismo. ¿Qué hago ahora? ¿Alguien me dice? ¿Recuerdan? Una vez que tengo resueltas, digamos, las condiciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Gráfico para qué? ¿La recta para qué? ¿Qué busco? La intersección. Perfecto, la intersección. Fíjense, inecuación cuadrática es factorizo, planteo casos, resuelvo caso 1 buscando la intersección, resuelvo caso 2 buscando la intersección, fin. Se acabó el ejercicio ahí. Camila se prende. Vamos a poner el menos por ahí, vamos a poner el menos 6 por acá y vamos a poner el 2 ahí, ¿sí? Más o menos. Bien, marcamos. Voy a graficar primero todas las x menores o iguales a 2. En 2 tengo que poner un corchete, pero apuntando hacia los negativos, porque tengo que marcar a los menores. Marco a los menores a 2. Todos, todos. En naranja voy a marcar todos los x mayores o iguales a menos 6. Corchete en menos 6 y marco a todos los mayores o iguales. Se me fue, pero a cualquier lado. Mayores o iguales a menos 6. ¿Hay intersección? Y si la hay, ¿cuál es? Estoy buscando intersección entre el naranjita y el rosita. Menos 6 a 2, perfecto. De menos 6 a 2, incluyendo el menos 6 e incluyendo también el 2. Y ese intervalo, ¿por qué nos interesa? ¿En qué estábamos? Bueno, tenemos la intersección, ¿sí? Tenemos la intersección entre menos 6 y 2. Y lo que les estaba diciendo era, ¿por qué me interesa esta intersección? ¿Qué es lo que ocurre de importante ahí? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa entre menos 6 y 2? Se cumple el caso 1. Acá, para esos valores, se cumple el caso 1. Y que se cumpla el caso 1, ¿qué significa? Que se cumple el caso 1 significa que se cumple esta inecuación. Por lo menos se cumplen esos valores seguro. Ahora cuando resolvamos el caso 2 hay que ver, capaz se nos une otro intervalo.
¿sí? Pero por ahora ya sabemos que se cumple entre -6 y 2. ¿Está bien? Entonces el conjunto A, que es el conjunto solución, ya sabemos que por lo menos cuenta con estos valores. Lo que vamos a hacer ahora es resolver el caso 2 y ver qué es lo que pasa ahí. Ver si también tengo valores que vienen del caso 2. ¿Está bien? Lo que voy a hacer ahora es borrar esto y voy a plantear el caso 2. Así me quedo en la misma hoja. Planteo el caso 2 en verde. Vamos a ver qué es lo que nos da. Caso 2. ¿Qué me pide el caso 2? El caso 2 me pide que el primer factor, que es x menos 2, sea positivo o cero, es decir, mayor o igual a 0. Y me pide que al mismo tiempo ocurra que el segundo factor, que es x más 6, lo escribo acá, x más 6, sea menor o igual a 0. ¿Sí? Resuelvo las inecuaciones, que es la parte más fácil. El 2 pasa sumando, el 6 pasa restando. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tengo que representar en la recta numérica. Ese lo represento en rosa, este lo represento en naranja. ¿Por qué represento en la recta numérica? De nuevo, para buscar la intersección en caso de que la haya. Porque los valores para los cuales haya intersección van a ser los valores para los cuales se cumpla el caso 2. ¿Sí? Entonces, todos los x mayores o iguales a 2. Corchete en 2 y marco todos los mayores a 2. Todos los x menores o iguales a -6. Pongo corchete en -6 y marco todos los menores o iguales a -6. Por fin tocó el caso que yo quería que toque para que lo vieran. No hay intersección, ¿sí? No hay intersección. Perfecto. Entonces, el caso 2, ¿se cumple para algún valor? No. Lo que puedo decir es que, voy a poner en negro, el caso 2 no se cumple nunca. ¿Sí? Nunca se cumple el caso 2. ¿Está bien? Ahora, ¿el conjunto A es un conjunto vacío? Les pregunto. No. ¿Por qué? Porque yo ya tengo esta respuesta, que es la del caso 1. Ahora, no tengo más valores que vengan del caso 2, pero no importa. Ya el conjunto A tiene números adentro, ¿sí? De hecho, tiene todos los valores entre -6 y 2, ¿sí? Pero bueno, pasó que el caso 2 no hay intersección, esto no se cumple nunca. No se cumple nunca que el primer factor sea positivo y el segundo factor sea negativo. No ocurre jamás. Para ningún valor de x puede cumplirse eso. ¿Está bien? Mientras que el primer factor sea negativo y que el segundo factor sea positivo, se cumple para los valores entre -6 y 2, incluyendo el -6 e incluyendo al 2. Y listo. Ese es el conjunto A. ¿Se entendió? ¿Alguna duda o podemos pasar a calcular el conjunto B? ¿Está bien? Bárbaro. Buenísimo, buenísimo. Vamos a pasar entonces. Saben, igual que si se les ocurre algo para preguntar, me preguntan, ¿eh? No hay problema. Voy a borrar todo esto. ¿Por qué no se cumple nunca? Mirá, por suerte tengo este botón. Sí. No pasa nada, Sofía, no pasa nada. ¿Por qué no se cumple nunca el caso 2? Porque no hay intersección, ¿sí? Porque no hay intersección.
Fíjate, el caso 2 se cumple, espérame que agarro el lápiz de galaxia, que es lo que corresponde para esta situación. El caso 2 se cumple cuando esto se cumple y cuando esto se cumple al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, ambas cosas se tienen que cumplir a la vez. Entonces, los valores de x para los cuales se va a cumplir el caso 2 van a ser aquellos valores que hacen que x menos 2 sea mayor o igual a 0, pero también hagan que x más 6 sean menores o iguales a 0. ¿Se entiende? Se tienen que cumplir, tengo que tomar valores de x para los cuales se cumpla esto y para los cuales se cumpla esto, es decir, la intersección entre ambos. Ahora, yo sé que esto se cumple para todos los x mayores o iguales a 2, que es lo que yo marqué en rosa. Y yo sé que esto se cumple para todos los valores de x menores o iguales a menos 6, y eso lo marqué en naranja, ¿sí? Ahora, ¿hay valores para los cuales se cumple esto y al mismo tiempo se cumple esto? No, no hay ningún valor para el que se cumplan ambos. No hay ningún valor que yo haya pintado en naranja que esté también pintado de rosa. Entonces no hay intersección. Entonces el caso 2 no se cumple. ¿Está bien? Facundo, no estoy entendiendo la consulta. ¿Cómo lo anoto al vacío? El tema de anotar el vacío es que sí, puedo poner, yo pongo vacío, yo suelo poner vacío si tengo un conjunto, si por ejemplo el caso uno no me hubiese dado ningún valor, ahí sí hubiese puesto A igual vacío. Pero cuando hablo de los casos, por lo general directamente lo que hago es poner el caso 2 no se cumple nunca, y fin. Porque cuando hablamos de caso uno y de caso 2 estamos hablando de situaciones, digamos. No sé si estamos hablando de un conjunto en particular, pero si querés, podés poner caso 2 vacío. No me cierra del todo. Yo pondría no se cumple nunca, pero como quiera. A ver qué me dijeron más abajo. Bueno, ¿está bien esto? Seguimos entonces. Ahora sí, borro. Borro de verdad. Tenemos el conjunto A, tenemos que averiguar el conjunto B, que a diferencia de esto, va a ser rapidísima la forma que tenemos de calcularlo porque es una lineal re fácil. Ay, no puedo. A ver qué me están diciendo. No, el vacío no se incluye en A. O sea, yo no, acá no puedo poner, yo no puedo poner menos 6 a 2 unión vacío. No tiene sentido. Directamente no lo pongo. Porque el vacío no es nada, entonces es como sumar cero. ¿Me entendés? No me cambia absolutamente nada. Bien, tenemos el conjunto A. Lo que quiero ahora es averiguar el conjunto B, que como les dije va a ser pan comido. Si entendieron esto, si todavía no les dio una sobrecarga en el cerebro, con este no les va a pasar, porque el B es mucho más sencillo. Vuelvo a copiar la inecuación. 2 por x menos un medio mayor o igual a 3x. ¿Sí? ¿Quién es el conjunto B? Que lo voy a poner color, perdón, soy como una niña, me encantan los colores y todas esas cositas. Lo voy a poner con mi lápiz de arco iris. El conjunto B son todos los valores para los cuales se cumple esta inecuación que yo acabo de copiar acá. Entonces, para saber quién es el conjunto B, ¿qué tengo que hacer? Resolver la inecuación. Fin. ¿Alguien me dice qué tipo de inecuación es esta? Lineal. Por suerte es lineal. ¿Sí?
Lineal, perfecto. Ahora, tengo un problema. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que tengo una X, primero, tengo una X acá, y después tengo esta X que está entre paréntesis, está encerrada, ¿sí? Esa X. Y me la tengo que, se tiene que sacar de encima el encierro. Y ahora vamos a ver cómo hacerlo. Primero voy a responder. ¿Cómo las identifico? Si vos tenés X a la 1, va a ser una inecuación lineal. Ahora, uno se puede llegar a confundir porque si tengo, por ejemplo, X por X menos 1, esto es una X a la 1 y esto es una X a la 1, ¿sí? Pero fíjate lo siguiente, si yo hago X por X, me queda X al cuadrado, entonces es algo que parece una lineal y al final no es una lineal, es una cuadrática. Entonces me tengo que fijar dos cosas. Me tengo que fijar por un lado, ¿sí? Que tenga X elevado a la 1 y por otro lado que, no, que esté multiplicando a un número en el caso de estar multiplicando a algo. Necesito que no esté multiplicando a otra X porque si no se va a transformar en cuadrática, ¿sí? Entonces esas vendrían a ser de forma general, digamos, las formas que tengo para identificarlo, ¿sí? A ver, se hace distributiva, Patricia, perfecto. Se hace distributiva. No, diferencia de cuadrado no es porque tengo una diferencia pero no tengo un cuadrado, ¿sí? La resta está. El cuadrado, uy, qué hice, se me achica todo, Vamos ahí. La diferencia está, ¿sí? Hay resta, pero no hay cuadrado, porque x está elevado a la 1. Si estuviese al cuadrado, podría ser. Bueno, les estaba comentando. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Que esta x está presa entre los paréntesis. Y para poder juntarla con esta x, porque si recuerdan, para resolver una inecuación lineal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pasar todas las x de un lado, todos los números del otro y despejar la x, ¿sí? Entonces, si yo tengo que pasar todas las x de un lado y sumarlas, pero una de esas x está encerrada y no voy a poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo soluciono este problema? Sacándome de encima del paréntesis. ¿Cómo me saco de encima del paréntesis? Haciendo distributiva, como dijo Patricia, ¿sí? Hago distributiva. El 2 que está multiplicando al paréntesis lo distribuyo entre la x y entre el menos un medio. 2 por x más 2 por menos un medio mayor o igual, perdón, estaba justo leyendo el chat. Al principio no dice 2 menos en vez de 2 por. Mm, a mí esto me parece un por. Creo que es una multiplicación. Estoy bastante. Además, si fuese un menos, no tendría paréntesis. O sería muy raro que le pusieran un paréntesis. Yo creo, estoy muy convencida de que es un por. Fíjate cómo es el menos. Lo hacen bastante exagerado. Voy a hacer distributiva cuando me convenga en realidad. Medio que es complicado decir va a ser siempre de esta forma o va a ser siempre de esta otra forma, porque en realidad uno se tiene que ir abriendo paso a medida que avanza en el ejercicio y cómo sea ese ejercicio en particular, ¿sí? Eh, Te puedo decir como generalización que si vos tenés una inecuación cuadrática y tenés una x entre paréntesis y un número multiplicando afuera del paréntesis, vas a tener que hacer distributiva, porque yo tengo que mezclar esta X con esta X, tengo que sumar o restar o lo que sea, pero las tengo que poner juntas. Y si la X está entre paréntesis, no las puedo poner juntas, ¿sí? Entonces me lo tengo que sacar de encima. ¿Por qué existe este paréntesis? Bueno, este paréntesis existe porque tengo un 2 multiplicando afuera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacarme de encima el 2. Y me saco de encima haciendo distributivo. Pero de nuevo, va a haber veces en los que nos va a convenir tenerlo expresado o no. No, en este caso lo estoy expresando como una suma porque acá tengo un más 2, pero no siempre es una suma. No puedo resolver el paréntesis porque x menos un medio, ¿cómo lo resuelvo? Si fuese, no sé, 2 menos un medio, sí, resuelvo el paréntesis y después multiplico. Pero en este caso x es una incógnita, entonces no puedo resolver, ese es el tema.
Y fíjate que lo de la suma, eh, yo puse el más acá solamente porque el 2, quiero decir, yo puse el más acá solamente porque el 2 está positivo, ¿sí? Pero nada más que eso. Inclusive fíjate que ahora va a cambiar su signo. Miren, sigamos. 2 por x, 2x, ¿sí? 2 por un medio, ¿cuánto es 2 por un medio? Fíjense, 2 y 2, tacho, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es 2 por 1 dividido 2. 2 por 1, 2, dividido 2, 1, ¿sí? Si quieren simplifican y si no hacen la cuenta, es exactamente lo mismo. Es lo mismo simplificar que hacer 2 por 1, 2, dividido 2, 1. Bien, 1. Y ahora, eso era lo que quería que viesen. Más por menos, ¿sí? Más por menos, menos, mayor o igual a 3x. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto que acabo de hacer? Las X la puedes pasar para cualquier lado. Yo recomiendo siempre pasar las X para la izquierda. No porque vaya a cambiar algo, sino porque a la mayoría de la gente le cuesta mucho interpretar el resultado cuando la X está de este lado. No sé por qué. No sé por qué, pero les es más fácil ver esto, por ejemplo, ¿no? Que ver esto. Les es mucho más fácil identificar esto que identificar esto. Entonces, o identificar me refiero a interpretar correctamente, ¿sí? Entonces yo sugiero pasar las X a la izquierda porque vi mucha gente que se confunde dejando las X a la derecha. 2 sobre 2 después te da 1. No, está perfecto, es justamente lo que dije. Es lo mismo cancelar el 2 del numerador y el 2 del denominador que hacer 2 por 1, 2, 2 dividido 2, 1. Es exactamente igual, no, no hay problema. Yo ahí taché para hacerme la canchera. Ah, es cierto, puede ser que tenga relación con eso. No tengo idea, puede ser. Bueno, ¿en qué estaba? Fíjense cómo se simplificó todo, ¿eh? Es una lineal facilísima, ¿sí? Voy a pasar las X a la izquierda. 2X. Estas 3X las paso restando porque están sumando. Este menos 1 lo paso sumando para el otro lado, ¿sí? 2X menos 3X menos X, mayor o igual a 1. ¿Qué hacemos ahora? ¿Despejé X? No. Tengo acá un menos 1 multiplicando que me lo tengo que sacar de encima. Si el menos 1 está multiplicando, y Alberto ya estás rápido, hoy, muy bien. El menos 1 está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Qué va a pasar con la desigualdad? Se invierte, como dice Alberto. Muy bien, perfecto. Si antes era mayor o igual, ahora va a ser menor o igual, porque estoy pasando un número negativo dividiendo para el otro lado, ¿sí? Si lo hubiese pasado multiplicando un número negativo, hubiese tenido el mismo efecto. De este lado que tengo, X. Y por último, lo voy a poner acá, así no tengo que mover la hoja, me va a quedar X menor o igual a 1 dividido 1, 1. Siguiente problema. Más por menos, menos. ¿Sí? Y alguien me dice qué intervalo es este, ¿se pueden dar cuenta? No, ¿saben qué? Voy a hacer la recta. Porque mejor prevenir que curar. Porque ya veo que me lo dicen directo y hay gente que capaz no se dio cuenta y no quiero que suceda eso. Quiero que todos entiendan. Marco el menos 1. ¿Sí? Marco el menos 1. Esto lo voy a pintar de rosa. Todas las X menores o iguales a menos 1. El menos 1 está acá. Menor o igual, pongo corchete, pero lo pongo apuntado para los negativos, ¿sí? Y marco todos los menores a menos 1. ¿Está bien? ¿Qué intervalo es este? Eso díganme. ¿Qué intervalo es? ¿Quién es B? Eso es lo que quiero saber.
de menos infinito a menos 1, incluyendo al menos 1. Bárbaro. Están muy bien. Menos infinito a menos 1, incluyendo al menos 1. Genial, genial. Ahora, ¿termina acá el ejercicio? Desgraciadamente no, porque todo lo que resolvimos en realidad no es respuesta del ejercicio, porque a mí en ningún momento me pidieron decir quién era A y quién era B. Yo lo estoy haciendo porque para poder resolver lo que me piden, y lo que me piden y lo que tengo que responder es el intervalo o unión de intervalos que sea el conjunto A intersección B. Es decir, lo que tengo que hacer, y además les voy a agregar a este enunciado y graficarlo. Lo que tengo que hacer es fijarme si hay intersección entre A y B. Eso es lo que tengo que hacer a continuación. Se entendió cómo calcular B, ¿no? Era una lineal no muy complicada, salvo por esa preparación previa, digamos, que tenía, pero más allá de eso, nada extraño. Bien, dibujo mi rectita acá. Voy a dibujar dos rectas. Una de ellas es la que voy a usar para averiguar si hay o no intersección. Y después voy a borrar eso y voy a hacer el gráfico del conjunto intersección, ¿sí? Que tengan en cuenta que no es lo mismo. Ahora me van a entender cuando lo haga. Bien, vamos a poner el 0 más o menos por acá. El 2 lo voy a poner por acá. El menos 1 lo voy a poner ahí. El menos 6 lo voy a poner más o menos por acá. Voy a graficar B con el lápiz arcoíris entre menos infinito y menos 1. ¿Sí? Menos 1 lo incluye, así que corchete en menos 1 y voy a marcar todos los valores desde menos infinito hasta menos 1. Ahora voy a graficar el conjunto A. ¿Sí? El conjunto A va desde menos 6 hasta 2. Y voy a marcar todos los valores. Los voy a poner en la orientación opuesta. Re histérica, pero para que se vea mejor. Ese es el conjunto A. ¿Está bien? El conjunto A lo pinté de ese color y el conjunto B lo pinté de ese color. Bien, ¿qué es lo que me piden? Me piden intersección. Me piden intersección entre A y B. ¿Sí? Entre A y B. ¿Hay intersección entre A y B o no? Y si la hay, ¿cuál es? De menos 6 a menos 1. De menos 6 a menos 1. Incluyo, ya lo hice, ¿no? Pero incluyo el menos 6 e incluyo el menos 1. Sí, los incluyo, ¿sí? Porque el menos 6 pertenece a A y también pertenece a B. Y el menos 1 lo mismo, pertenece a A y también pertenece a B. ¿Está bien? Listo, tengo la intersección. Bárbaro. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Alguien no entiende esto? Porque voy a borrar el grafiquito. Si alguien no entiende... Ah, no, ¿saben qué quiero que me digan antes de borrarlo? A... Me responde antes de que lo pregunte, ya me conoce. A unión B. ¿Quién es A unión B? Como ya me dijeron, de menos infinito a 2. ¿Sí? La unión son todos los valores que están pintados, de un color, del otro o de ambos. La intersección son aquellos valores que están pintados de ambos colores al mismo tiempo. Nada, retonta la definición, pero díganme si nos sirve para resolver los ejercicios. Sirve, ¿sí?
Además, todo lo que es definiciones y eso lo tienen en la teoría. ¿Está bien? ¿Todos ven que la unión es de menos infinito a 2? Bárbaro. Borro entonces. Borro el gráfico porque yo lo que quiero hacer es graficar el conjunto A intersección B. Y ustedes me dirán, bueno, pero ya está el gráfico de A intersección B. Ese. Uy, no estoy bien. Ese es el gráfico A intersección B. No, ese no es el gráfico A intersección B. Ese es el gráfico de A y el gráfico de B, que nos sirve para averiguar la intersección, pero no es el gráfico de la intersección. O a ver si puedo borrar. Bien, voy a graficar A intersección B en rosa. A intersección B va desde -6 hasta -1, y ese sí es el gráfico A intersección B. Denme un segundo que voy a buscar el cargador de la compu y vuelvo corriendo. Uf, bueno, me agité, chicos. Se llegaba a apagar la computadora y iba a ser una tragedia. Se perdía el video, se perdía todo. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, bueno, nada, ese es el gráfico de la intersección, ¿sí? Ese es el gráfico de la intersección, va de -6 a -1. ¿Por qué les digo esto? Porque puede llegar a pasar que les pidan, eh, sí, ahora en estos 8 minutos termina. Puede pasar que les pidan que grafiquen la intersección o que grafiquen la unión. Entonces, ustedes van a tener que usar un gráfico, ¿sí? Van a tener que usar un gráfico para... cuando dijiste ya terminó, ¿te referías a la clase o al ejercicio? Si es el ejercicio, sí. Acá esto es todo. Inclusive lo del gráfico lo estoy agregando yo. Les decía, les pueden pedir el gráfico y ustedes van a tener una recta que la van a usar para averiguar quién es la intersección o para averiguar quién es la unión. Y van a tener otro gráfico que es el que van a mandar como respuesta, ¿sí? Y el gráfico que van a mandar como respuesta es ese. Ese es el gráfico, ¿sí? De la intersección. Intersección y unión no es lo mismo. Recién calculamos la intersección y calculamos la unión y eran conjuntos separados, o sea, eran conjuntos distintos. Recuerden esto. La intersección entre dos conjuntos son los valores, o, para decirlo más claro, la intersección entre el conjunto A y el conjunto B está formada por los valores que forman parte del conjunto A y que forman parte del conjunto B a la vez. Es decir, valores de X que forman parte de ambos conjuntos a la vez. Eso es la intersección, o esos son los valores que contiene la intersección. La unión está formada por los valores que forman parte de A, que forman parte de B o que forman parte de ambos. ¿Se ve la diferencia?
Buenísimo. Si te pedía la unión y te pedía que grafiques la unión, venías acá, borro esto para no confundir. La unión, recuerdan, la borré, pero nos había dado de menos infinito a 2. Entonces vengo y pinto de menos infinito a 2. Y eso es el gráfico de la unión. Esto es A unión B. Y si quiero, puedo agarrar en verde y pintar la intersección. Eso es A intersección B. Obviamente, nada, súper confuso ponerlo todo en el mismo gráfico, ¿sí? Yo no lo haría. E inclusive nunca, o es muy complicado que les lleguen a pedir la unión y también la intersección. Les van a pedir o una o la otra. ¿Está bien? Pero nada, sepan eso de entregar el gráfico, si se los piden, el gráfico de lo que les piden. Y ya. Bueno, ¿se entendió? ¿Quedó alguna duda de esto? ¿Algo que me quieran preguntar? Quedan 5 minutos. Perdón, el principio de la clase estuvo un poco accidentado, pero bueno, pudimos sobrepasar las adversidades.